En primer lugar, quiero dar las gracias a la Fundación FAES porque se haya acordado una vez más de mí para acompañarles en este acto. En segundo lugar, quiero aprovechar para felicitar a la Fundación FAES por estar un año más a la cabeza de los think tanks españoles. No es fácil liderar este ranking año tras año y bueno, pues el extraordinario trabajo que me consta que se hace en la Fundación con un nutrido grupo de colaboradores del máximo nivel académico, pues hace posible que la Fundación FAES siga estando a la cabeza de ese ranking que publica la Universidad de Pensilvania. En tercer lugar, también agradecer, cómo no, a James Roberts que esté con nosotros y que contribuya una vez más a arrojar luz sobre un área muy importante que contribuya a que los gobiernos tengan al menos una señal de por dónde se están moviendo y tengan también una guía, al menos aquellos que creemos en la libertad económica, en las reformas en la economía de mercado, de cómo se deben hacer las cosas o por dónde uno transita, si en la dirección acertada o requiere todavía acometer reformas adicionales para mejorar en esas posiciones del ranking, ¿no? Este es un índice que ahora entraré a comentar pues, algunos de las conclusiones e incluso algunos aspectos sobre su elaboración, que sí, siempre es útil y siempre arroja luz en un terreno tan importante como el de la libertad económica. Yo tuve la suerte de colaborar con la propia Fundación Heritage Foundation hace ya unos años. Creo que llegué a formar parte del consejo académico que elabora justamente este índice de libertad económica. No sé si todavía sigo por ahí o han prescindido de mis servicios, pero en todo caso fue una oportunidad para profundizar en la metodología de este índice. Incluso cuando presentábamos este índice hace algunos años, cuando nos teníamos responsabilidades de gobierno y estábamos, por tanto, en la oposición, también advertíamos sobre lo que el índice dice y sobre lo que el índice no dice, o sobre el alcance metodológico que tiene el índice de libertad económica. Como todo índice es una variable capaz de medir algunas cosas, que no puede medirlo todo y que tiene también sus limitaciones, como toda metodología a la hora de capturar una realidad. Cuando se pretende, obviamente, ofrecer en muy pocos datos, en muy pocos indicadores, un panorama tan amplio como el del conjunto de una economía, el conjunto de una política económica en todos los países del mundo, con estructuras económicas muy diferentes, incluso con regímenes políticos muy diferentes, naturalmente la metodología tiene un alcance limitado, pero en todo caso es una metodología muy valiosa a la que hay que prestar atención. Que de mayor libertad económica se deriva mayor crecimiento, mayor prosperidad y mejor nivel de vida en una sociedad es algo que yo creo que a estas alturas del siglo XXI nadie cuestiona, o muy pocas personas cuestionan, y por tanto pretender colocarse en los índices de libertad económica en la mejor posición posible tiene que ser, en líneas generales, una aspiración de todo gobierno que quiera que sus ciudadanos mejoren su nivel de vida y, por tanto, aplicar aquellas reformas estructurales que permitan mejorar en el ranking tiene que ser también una aspiración. Segundo comentario tiene que ver con lo que significa justamente un ranking. Uno puede mejorar en la posición que ocupa en una carrera, pero si otros corren más que uno, uno pierde posiciones en el ranking. Es decir, esto no se trata solamente de no retroceder, se trata de avanzar y avanzar a mayor velocidad de lo que avanzan otros, porque incluso cuando uno avanza, si otros países son capaces de impulsar políticas reformistas a una mayor velocidad, uno pierde al final posiciones relativas. Y al final, cuando los inversores toman decisiones de inversión, los inversores internacionales se fijan en los países. Ahora España está viviendo un momento relativamente dulce en cuanto a la atracción de inversión extranjera, muy diferente de lo que ocurrió durante los años 2012 y 2013, se fijan también en variables que el índice de libertad económica incorpora como variables fundamentales, que un país tenga mayor o menor flexibilidad en su mercado de trabajo, que un país tenga mayor o menor volumen de gasto público, que un país incurra en mayores o menores déficits públicos, son variables que condicionan de una forma decisiva la capacidad de un país de atraer inversión.
Desde el punto de vista metodológico, creo que es importante subrayar algunos aspectos antes de entrar en los comentarios sobre cómo le ha ido a España en el año 2014, o en el índice relativo al año 2014. Es muy importante subrayar los 2 años de retraso desde el punto de vista metodológico en la publicación de resultados, es decir, el índice de libertad económica 2014 es realmente un índice de libertad económica sobre los datos de libertad económica en España en el año 2012 y, por tanto, todo lo que ha pasado en España en 2013 pues es una realidad que el índice capturará en el año próximo y, por tanto, esa cautela metodológica es muy importante. Es interesante analizar la evolución del índice de libertad económica en su serie histórica. Me gustaría subrayar, por ejemplo, 2 periodos, los años 2005 y 2006, y también los años 2010 y 2011. Paradójicamente, en los años 2010 y 2011, España registra un comportamiento favorable en términos del índice de libertad económica porque captura con cierto retraso lo que ocurre en la crisis económica que sufre España. La crisis empieza a notarse en la economía española con cierta intensidad en el año finales de 2008, pero ya con intensidad en el año 2009 y, sin embargo, no es hasta los años 2010-2011 cuando empieza a reflejarse parcialmente en ese índice. Los años 2008 y 2009, que fueron años duros, en términos especialmente el 2009, en términos de crisis económica, refleja, sin embargo, una buena posición de España en el ranking. ¿Qué refleja eso? Pues básicamente que la crisis había llegado a la economía española, pero no había llegado todavía a la metodología del índice de libertad económica. Más llamativo todavía es prestar atención a lo que ocurre en el índice de libertad económica de los años 2004 y 2005 y 2006. En 2005 y 2006 fueron años en los que, desde la Fundación FAES, ya nos dimos cuenta de que la política económica iba a ir por otros derroteros. Fueron años en los que se empezaron a registrar crecimientos desbordados del gasto público. Eran años en los que la bonanza que se heredó del año 2004 permitía crecimientos del gasto público del 8 y del 9% nominales anuales, a pesar de que la economía estaba creciendo a una velocidad muy alta. Y eso, en términos del índice, no se refleja adecuadamente. ¿Por qué? Porque son años en los que el crecimiento económico genera obviamente ingresos públicos, permite reducir el déficit público, permite también que a través de la generación de empleo no se genere gasto público en forma de prestaciones por desempleo y obviamente eso reduce el gasto público total y evidentemente eso tiene un buen reflejo en términos de los índices de libertad económica. Por tanto, en todos estos índices, insisto, es importante analizarlos con precisión para saber lo que dicen, pero también para no equivocarse en las conclusiones. También es importante saber que el índice enfoca mucho la libertad económica en un conjunto de indicadores. La presión fiscal o el tipo general del impuesto de sociedades es una variable que tiene un peso muy importante en el índice de libertad económica. Y por eso seguramente alguno que haya tenido la oportunidad de analizar el índice de 2014 le habrá llamado la atención que un país como Irlanda esté el 8º en el ranking del índice de libertad económica de 2014, el 8º del mundo, justamente cuando Irlanda es probablemente con Grecia y con Portugal uno de los 3 países que no tienen libertad económica en Europa, precisamente porque el rescate, en lo que se ha traducido, es que las decisiones económicas no las toman ya los gobiernos y que se toman básicamente por la troika, que son básicamente quien fija la hoja de ruta de política económica. Por tanto, también esto es, yo creo, una cautela que conviene tener en cuenta. Dicho esto, lo que el índice de 2014 refleja es la necesidad de que España siga llevando a cabo procesos de reforma estructural y procesos de recorte del gasto público y de ajuste presupuestario. España, en términos absolutos, sale un poquito por encima de la media regional. Uno ve el índice de España y está ligeramente por encima de la media regional, pero todavía está lejos de los países que tienen mejores indicadores de libertad económica y eso
creo que se tiene que llevar a una sola conclusión, y es que España necesita todavía realizar muchos procesos de reforma estructural y de consolidación presupuestaria a través de reducciones del gasto público para ir progresando en términos de todos esos indicadores. El índice, y ya centrando el análisis en la parte que se refiere a España, contiene tres grandes bloques de interés en estos momentos. Uno es el que tiene que ver con el gasto público. El segundo es el que tiene que ver con la libertad de empresa, en sentido amplio, incluyendo la libertad de comercio. Y otro que me gustaría destacar que tiene que ver con la libertad laboral, la libertad en el mercado de trabajo. Comenzando por la parte relativa al gasto público, puede llamar la atención efectivamente que España registrara un empeoramiento relativo en el índice, en el capítulo relativo a gasto público, y obviamente ese es el resultado del incremento del gasto público que se reproduce en España en el año 2012, un gasto público además que crece en relación con el resto de Europa adicionalmente, porque España en el 2012 todavía registra una recesión de una cierta importancia, que se viene asociada con un incremento importante del número de desempleados, que produce a su vez un incremento del gasto público a través de prestaciones por desempleo. Hay que recordar que el déficit público del año 2012 fue todavía un déficit público alto, a pesar, y eso es importante destacarlo, de las decisiones de recorte del gasto público que se acometen en diciembre de 2011 en el primer Consejo de Ministros, y que el propio presupuesto de 2012 es un presupuesto bastante restrictivo. ¿Significa eso que eso se traduzca en una mejora en términos de gasto público en el índice de libertad económica? Obviamente no, porque el gasto público crece, y crece bastante en el año 2012 a pesar del recorte. Hay quizás el comentario desde el punto de vista metodológico tiene que ver con la distinción entre lo que es puramente el gasto público y el gasto público estructural. Uno puede, en un año de una intensa recesión, elevar el gasto público y reducir en paralelo el gasto público estructural. España ha sido uno de los países que más ha reducido, probablemente el que más ha reducido su gasto público de los grandes de la OCDE en los años 2012 y 2013. Algunos datos se han publicado, casi una reducción del 10% en el número de empleados públicos en 2 años, de 3.100.000 empleados públicos a aproximadamente 2.800.000, con una reducción importante del gasto en Estado, en comunidades autónomas y en ayuntamientos. Y, sin embargo, desde el punto de vista de lo que es el conjunto del gasto público en 2012, lo que se refleja es un incremento y, por tanto, un deterioro en la parte relativa, en el ranking relativo de España. También destacaría, en segundo lugar, la responsabilidad que tienen los distintos niveles de gobierno en la parte relativa al gasto público. Obviamente España es un país enormemente descentralizado, en el que todavía la mayor parte del gasto público corresponde a las comunidades autónomas y después al Estado y a las corporaciones locales. Pero la lectura que hay o la conclusión a la que yo creo que habría que llegar tras observar estos índices es que España necesita hacer un esfuerzo adicional de consolidación presupuestaria y de reducción del gasto público, pero que básicamente por el reparto del volumen de gasto son las comunidades autónomas quienes probablemente tienen un recorrido mayor en cuanto a consolidación presupuestaria que la Administración General del Estado o que las corporaciones locales. En los últimos días se ha presentado además una propuesta de reforma de la Administración que lo que llevará es básicamente a reducir estructuralmente el gasto público. Se trata no solamente de reducir año a año tal gasto, sino básicamente de conseguir una Administración más pequeña, más eficaz y más eficiente. El segundo capítulo tiene que ver con la libertad de empresa, y ahí España, en los datos relativos a 2012, índice 2014, mejora en algunos aspectos y empeora en otros. Mejora en lo que se refiere a la libertad de comercio. Esto, en fin, podría atribuirse a las políticas del Ministerio de Economía, pero no sería muy honrado hacerlo. Se debe básicamente a que Europa, en su conjunto, es un continente más libre desde el punto de vista comercial. Es un continente que desde hace unos años lleva a cabo políticas de liberalización de su comercio exterior, la entrada en vigor de acuerdos de libre comercio
con cada vez más países implica que bajan los aranceles y se liberaliza sustancialmente el comercio, con un número muy elevado de países a la altura de 2012, pero que se va a ir incrementando en los próximos años, y eso se traduce, por tanto, en mejoras en la posición española en materia de libertad comercial. Hay algunos aspectos en los que el progreso no es suficiente, pero de nuevo aquí hay que recordar que algunas de las medidas que se han tomado para mejorar en materia de libertad de empresa, libertad de emprendimiento, están contenidas, entre otras cosas, en iniciativas aprobadas en 2013. La Ley de Emprendedores, que es una ley que básicamente facilita la creación de empresas, que disminuye los trámites burocráticos, que disminuye las cargas administrativas asociadas a la creación de empresas. Es una ley de 2013 y, por tanto, pues no será sino hasta 2015 cuando se refleje en términos de libertad de empresa ese tipo de iniciativas en el índice de libertad económica. Y una mención final, que creo que es importante, también a la libertad laboral o la libertad en el mercado de trabajo. Este índice refleja el conjunto del mercado de trabajo, pero presta mucha atención a una variable que existe en prácticamente todos los países, que es el salario mínimo. Por tanto, un incremento del salario mínimo se traduce en un deterioro de la posición del país en términos de libertad en el mercado de trabajo, y, sin embargo, otro tipo de reformas que son más difíciles de captar a través de un índice, porque los países tienen en general estructuras de mercado de trabajo muy diferentes y normativas de mercado de trabajo muy diferentes, no se capturan de la misma manera. Hay países, por ejemplo, que tienen o tenían leyes de negociación colectiva extraordinariamente rígidas, era el caso de España antes de la reforma laboral, y, sin embargo, hay otros países que tienen una negociación colectiva completamente descentralizada. Capturar esa realidad a través de un índice es difícil, y el hecho de que España, a través de la reforma de 2012, transformara profundamente la negociación colectiva, transformara también toda la normativa relativa a la extinción de las reorganizaciones laborales o las causas económicas que habilitan la posibilidad de realizar un despido a un coste con indemnización más reducido del habitual, es una realidad que tampoco se captura adecuadamente en el índice. En todo caso, la subida del salario mínimo que se registró en 2012, apenas de un 0,6%, del 0,3% en 2013, perdón, del 0,6%, es la razón fundamental por la que España empeora en libertad laboral. Esta es probablemente la fotografía más borrosa en cuanto a la realidad del mercado de trabajo español, porque sí es una realidad, y esta es obviamente mi opinión, que el mercado de trabajo español, después de la reforma laboral de 2012, es sustancialmente más flexible que el que existía en el año 2012, y, por tanto, objetivamente, una fotografía que capturara el mercado de trabajo español en 2013 comparado con el año 2012 debería traducirse en su conjunto, más allá del aspecto relativo al salario mínimo, en una mejora de la libertad laboral. Yo concluyo diciendo que España, viendo este índice, tiene que todavía una agenda de trabajo reformista muy importante por delante. El Programa Nacional de Reformas, que será aprobado en las próximas semanas, con toda seguridad incorporará nuevas medidas de reforma estructural, algunas de las cuales ya obviamente ha avanzado el ministro de Economía. Y este índice, James, lo que supone es, desde luego, un acicate para seguir haciendo reformas en España, para que España sea un país cada vez más libre desde el punto de vista económico, cada vez más arriba en el ranking, porque de todas esas reformas solo nos pueden llegar buenas noticias. Muchas gracias.